Primero, dar las gracias a Julio por su disposición. Al tiro aceptó, tal como cuando le pedimos el video, el primer video promocional, cuando estábamos con esta locura de inscribir el partido, etc. Julio fue el que hizo al tiro el video. Y darle gracias a todos ustedes también que se han sumado, digamos, a esta iniciativa. Es súper importante, este es ya el tercer conversatorio. Y es importante como retomar este vínculo, aunque sea a través de este medio, para poder intercambiar, como esperamos que lo hagamos hoy día, digamos, puntos de vista en torno, en el caso concreto de hoy día, sobre lo que es la coyuntura política, y la denominamos fundamentalmente, que es lo que nos interesa, pensamos más a nosotros, cuáles son los desafíos que enfrenta el movimiento social ante esta crisis, digamos. Y a lo mejor más allá de la crisis. Entonces, yo voy a dejar a Julio, y como siempre, ustedes, cuando Julio me imagino Julio va a hacer su planteamiento, nosotros le mandamos hicimos un sondeo en el movimiento y algunas preguntas orientadoras o temas, ¿no es cierto? Y en base a eso, Julio va a hacer su planteamiento. Me imagino que serán, Julio, unos ¿cuántos minutos, Julio? Unos 15 a 20. Ya. Entonces, después de eso, tomamos nota. Hola, Berito. Hola. Hola. La Verónica Valdivia. Sí, sí. También es historiadora. Pareja, compañera de Julio. Bueno, entonces tomamos nota y anotamos nuestra observación y vamos pidiendo la mano y vamos haciendo intervenciones y vamos intercambiando puntos de vista. ¿Les parece? Ya, entonces, démosle nomás, Julio. Ya. Bueno, primero agradecer la invitación. Es un tema bien candente el que ustedes quieren conversar. Mauricio me hizo llegar algunas orientaciones preliminares de ustedes como para armar la conversa. Voy a hablar un poco sobre eso, unos 15 a 20 minutos, y después dar pie a la conversación, que yo creo que es lo más importante, que intercambiemos ideas y yo recoger las inquietudes de ustedes y ver qué les puedo aportar que sirva para esta cruzada en que están involucradas e involucrados. Mauricio me hizo llegar como 6 o 7 líneas de conversación que a ustedes les interesaban, pero yo creo que se pueden resumir en 2. Ya. Por un lado, el tema del proceso constituyente, que se abrió a partir del 18 de octubre del año pasado, y por otro lado, esta especie como de intervención que se produjo, de interrupción, producto del coronavirus y de la pandemia que estamos viviendo. O sea, me parece que y con justa razón, lo que a ustedes les interesa es ver qué impacto está teniendo, va a tener esta crisis sanitaria sobre este proceso que se había abierto a partir de octubre del año pasado y que tenía muchas expectativas, ¿no es cierto?, despertadas y cifradas en eso. Entonces, voy a hacer ese cruce, ¿no? Proceso constituyente, crisis sanitaria, y ver cómo administramos esta situación, digamos, esta especie de retroceso que se ha producido, y qué elementos podrían servir para salir y recuperar un poco la iniciativa y el impulso de lo que era el proceso constituyente iniciado, y que es el que os convoca a ustedes también como movimiento, por lo demás. Movimiento por una constituyente democrática. Primero, un par de elementos de juicio que ustedes los conocen, pero que creo que son importantes para contextualizar lo que vamos a conversar, partiendo por lo que es el sentido último de una constitución. ¿Ya? O sea, repito, yo sé que ustedes lo saben, pero lo estoy poniendo casi como una ayuda de memoria para mí, para ir avanzando en la reflexión. Una constitución es un documento que da cuenta del modo en que va a convivir políticamente una comunidad, ¿no? Es un documento, generalmente un documento escrito, no en todos los casos, pero en general sí, donde se define cómo va a convivir, repito, políticamente una comunidad. Esto significa cuáles son los derechos,
de las y los integrantes de esa comunidad, cuáles son sus deberes, cómo se definen las normas que van a regir esa convivencia, cómo se generan las autoridades, quienes van a tener, ¿no es cierto?, la capacidad de conducir esta convivencia política, cuáles son las atribuciones de esas autoridades, cuáles son los límites de esas autoridades, qué régimen político nos va a regir, etc. Eso es básicamente una constitución. Ahora, una constitución democrática, que no es lo mismo que una constitución a secas, es aquella en la cual la comunidad política ha participado, ya sea elaborándola o por lo menos aprobándola, y ojalá ambas cosas, ¿no?, en la elaboración y la aprobación. Y por tanto, ese documento, esa constitución, refleja el sentir y la voluntad de la comunidad que se somete a sus principios. Eso es lo que legitima a una constitución en un contexto democrático. Sin esa participación de los integrantes de la comunidad, sin esa participación del pueblo, por usar un término que hemos dejado un poco abandonado, pero que se está recuperando con mucha fuerza, ahora último creo que es bueno que se recupere, sin esa participación del pueblo, ninguna constitución es democrática. Así definido, lo primero que habría que decir históricamente es que en Chile nunca hemos tenido una constitución democrática. Nunca. En toda nuestra historia. Por ahí una de las preguntas que me hizo llegar Mauricio, de los compañeros de Chillán parece, era que recordar cuántas constituciones habíamos tenido en Chile, varias, pero las que han durado más tiempo son 3. La de 1833, la constitución de Diego Portales, digamos, la de 1925 y la de 1980. Ninguna de esas 3 constituciones fue elaborada, fue redactada democráticamente por un cuerpo, ¿no es cierto?, en el cual participara el conjunto de la comunidad política, ya sea directamente o a través de representantes, por una asamblea constituyente, sino que fueron elaboradas estas constituciones por pequeños comités designados a dedo por los gobernantes del momento. Y esos gobernantes de esos 3 momentos habían llegado al poder por vías no democráticas. Estamos hablando de gobiernos de facto, gobiernos autoritarios, si ustedes quieren. En el caso de la Constitución de 1833, Diego Portales, el grupo que gobernaba había llegado al poder mediante una guerra civil, mediante un enfrentamiento armado que habían ganado y habían impuesto el orden político que finalmente se consagra en esa Constitución. Y los otros 2 casos, la de 1925 y la de 1980, quienes estaban gobernando en ese momento que se redacta la Constitución, habían llegado al poder por golpes de Estado, golpes militares. Entonces, el proceso de elaboración de esas constituciones no fue democrático, no fue participativo. Ahora, en todos esos casos, sí hubo un plebiscito aprobatorio de la Constitución que se había elaborado por el comité. Y los defensores de esas constituciones aluden a esos plebiscitos como para decir que sí hubo un elemento democrático. El pueblo no participó en la redacción, pero sí le dio su aprobación mediante plebiscito a la Constitución. Pero bajo las condiciones que estamos hablando, de gobiernos autoritarios instalados en el poder de facto, ustedes se imaginarán cuáles eran las condiciones en las cuales se llevaron a cabo esos plebiscitos y qué grado de fidelidad pudieron haber tenido respecto del verdadero sentir popular. Quienes son más viejos, como Mauricio, como yo, recordaremos perfectamente el plebiscito del año 80, que no respetó las más mínimas garantías de transparencia, de libertad de expresión, de que la población realmente se expresara auténticamente respecto a la constitución que se le estaba ofreciendo, básicamente con el cañón de las metralletas apuntándole
a la cabeza de los votantes. Entonces, son constituciones, repito, que ni en su elaboración ni en su aprobación cumplen con requisitos elementales para poder llamarlos democráticas. Otra cosa es lo que pasó después con esas constituciones, pero si ustedes quieren podemos conversar de eso más adelante. En ese contexto histórico, lo que ocurrió aquí en Chile a partir del 18 de octubre del 2019 fue algo verdaderamente histórico, valga la redundancia. O sea, por primera vez en la historia republicana y, por supuesto, colonial de Chile, se abrió una coyuntura en la cual se hace posible vislumbrar la posibilidad de elaborar una constitución democráticamente, tanto en su elaboración como en su aprobación. Eso es histórico, es una primera vez. Esto no ha pasado antes en nuestra historia. Entonces, para tomarle un poco el peso a lo que estamos viviendo y lo que estamos hablando y lo que los convoca y los congrega a ustedes como movimiento. No debemos olvidar de que esa oportunidad se abrió no por la opinión o voluntad esclarecida de los gobernantes, ni porque los grupos de poder tuvieran muchas ganas de reformar o reemplazar la constitución vigente. Más bien al contrario. O sea, la derecha, el gobierno, el empresariado, la clase política, más allá incluso de la derecha, no tenían ningún interés ni ninguna gana de iniciar un proceso de revisión y menos aún de reemplazo de la constitución vigente. Y no lo habrían aceptado si no se hubiesen visto arrinconados y prácticamente constreñidos, obligados a hacerlo por el volumen, la intensidad y la masividad de la revuelta social que partió el 18 de octubre. Si no hubiese sido por ese estallido social o por esa revuelta social, que es un nombre que me está gustando más a mí para denotarlo, más que estallido o revuelta, porque tiene una connotación de más voluntad, ¿no es cierto? No es un estallido así como que no va para ningún lado, sino que hay una voluntad de cambio. Si no hubiese sido por ese estallido, no estaríamos hablando de proceso constituyente, ni de asamblea constituyente, ni de cambio, nada de eso. Eso es algo que hay que tener muy claro y muy presente de manera permanente. O sea, quienes controlan los distintos poderes en este país no son partidarios de un cambio profundo de la Constitución que nos rige. Y si aceptaron iniciar este proyecto, lo aceptaron a desgano, ¿ya? A contrapelo, obligado por la fuerza de la revuelta social. Y por lo demás, como ustedes bien saben, no hay nada garantizado todavía, porque lo que se aprobó, lo que se acordó, fue este plebiscito de entrada, en el cual todavía está abierta la opción de que no haya nueva constitución. O sea, hay una opción de ratificar la constitución que ya existe. Y aunque gane la opción de ir a una revisión o una reforma de la constitución, también hay dos figuras aquí. La de la convención mixta y la llamada convención constituyente, que en realidad sería mejor expresada, una asamblea constituyente, ¿no? Entonces todavía hay muchos escollos por el camino y no hay que ser muy lúcido ni muy perspicaz para darse cuenta de que si los sectores más poderosos del país no quieren que este proceso fructifique, van a hacer todo lo posible para ponerle todo tipo de trabas, mañas y ¿cierto? Trampas para que no se produzca un proceso constituyente verdaderamente democrático. Eso ya era así antes de que nos llegara el COVID-19 y habría sido así bajo cualquier circunstancia. El cambio constitucional es algo que va contra la corriente y que va a significar mucho esfuerzo, mucho trabajo donde no hay nada garantizado. Bueno, en ese contexto nos cae la pandemia, que claramente modifica el escenario, y lo modifica en un sentido adverso para quienes queremos que se produzca un proceso constituyente verdaderamente democrático.
Por un lado, porque desmoviliza a la sociedad, y la desmoviliza físicamente, porque hemos tenido que replegarnos a las casas, dejar las calles, y entonces esta fuerza social que había hecho posible el inicio del proceso se repliega. Es de esperar que ese repliegue sea transitorio, pero es un repliegue que no va a ser tan fácil recuperarse de él, porque la pandemia trae aparejada, como ustedes saben, no solo una crisis sanitaria, sino que también una crisis económica que ya partió y que va a tener efectos tremendos sobre la población. Entonces, hay una desmovilización de la sociedad y por otro lado, al gobierno, al empresariado, a la derecha, le da un respiro. O sea, después de 4 o 5 meses de estar contra la muralla, de repente se encuentran eh, casi como por milagro, ¿no? Con la posibilidad de retomar la iniciativa, de retomar la palabra y de tratar de manipular e intervenir el proceso de forma que eh, no se cumplan sus peores expectativas. Hay quien ha dicho por ahí, los mal pensados de siempre, ¿no? Que capaz que Piñera haya inventado el virus COVID-19, porque le viene muy al callo, muy a propósito para salir de la tremenda crisis en la que estaba metido, de la cual el gobierno al menos y la derecha no tenían muchas expectativas de salir por su propia fuerza. Entonces, hay un efecto claro de, por lo menos no quiero decir parálisis porque es muy fuerte, pero de interrupción de este proceso constituyente provocado por la pandemia. Y donde, de nuevo, todos los escenarios son posibles, desde que simplemente se desconozcan los acuerdos o las decisiones que se habían tomado, o sea, que se vuelva atrás y se diga, en estas condiciones hay cosas mucho más urgentes de las cuales ocuparse, la salud, el trabajo, la economía. No están las cosas para hablar de asambleas constituyentes y de cambios políticos en profundidad que van a distraernos de las verdaderas prioridades. Algunos discursos de ese tipo ya circulan por el ambiente, que son pocos porque, digamos, no se ve muy bien que se empiece abiertamente a poner en cuestión la realización de la constituyente. Yo creo que por el momento que ese escenario es poco probable, pero hay que tenerlo sobre la mesa porque, digamos, es el peor escenario, la peor hipótesis. ¿Ya? Que se vuelva a foja cero y no haya ni siquiera el plebiscito de entrada. Pero aún si no aceptamos esa hipótesis, llamémosle más pesimista, eh, hay varios otros escenarios un poco menos pesimistas. De las postergaciones, por ejemplo, del plebiscito, ya se postergó una vez, de abril a octubre. Y según cómo evolucione la situación, puede volver a postergarse. Más de alguien ha hablado de trasladarlo derechamente para marzo del próximo año. Y esas postergaciones son un problema, porque en el fondo le quitan el impulso, le quitan la fuerza, le quitan el, el ímpetu que traía este proceso de iniciar una constituyente. Durante todo este tiempo no les quepa ninguna duda que los poderes fácticos van a estar moviendo sus piezas para tratar de recuperar el control sobre este proceso, sino anularlo totalmente, por lo menos distorsionarlo o canalizarlo en un sentido que a ellos les convenga. Y además se está apostando, yo creo, estos poderes fácticos están apostando porque la sociedad se desinterese del tema constituyente. Que las personas estén tan afligidas y tan angustiadas por resolver su propia supervivencia, que el tema constituyente se vea como algo tan abstracto, tan lejano, tan inalcanzable, que mejor olvidarse de eso, aunque sea por un momento, y dedicarse a cosas más, más urgentes. También yo creo que se está apostando en ese sentido. ¿Cómo enfrentar esta disyuntiva, que es compleja, que es complicada y que no es de fácil resolución? Yo me atrevería a plantear 3 ideas posibles, y en la conversa pueden salir otras más.
tres instrumentos para tratar de revertir la inmovilización del proceso constituyente que estamos viviendo en este minuto. La primera es que hay que estar muy alerta, muy atentos y atentas a las movidas que van a estar realizando todo este tiempo, repito, el gobierno, la derecha, el empresariado, etc. Observándolo con mucho detenimiento, con mucha paciencia y con mucha claridad, para apenas se produzcan cosas extrañas salir con toda la fuerza comunicacional posible a denunciar estas manipulaciones y estas distorsiones. O sea, una primera tarea que ya se puede hacer desde el confinamiento en el cual estamos es esa, la de la vigilancia, ¿no? O sea, seguir las noticias, seguir lo que está ocurriendo, y apenas se vea algo extraño, algo sospechoso, inmediatamente meter toda la bulla posible para que se sepa que no va a pasar colado, no va a pasar de contrabando, este tipo de cosas. Lo segundo, y vuelvo a lo que había dicho hace un rato atrás, nunca perder de vista que nada de esto hubiese pasado si no hubiese sido por la revuelta social. Y por lo tanto, que la única fortaleza que tenemos para recuperar el impulso constituyente, si ustedes quieren, es la movilización social. O sea, no tenemos otra arma u otra herramienta que efectivamente pueda dar una garantía mínima de que este proceso se puede recuperar. Quiero recordar algo que quienes tuvieron la desgracia, quienes tuvimos la desgracia de vivir la dictadura, recordaremos bien. Cuando nace la organización precursora de lo que después fue la Concertación de Partidos por la Democracia, que fue la Alianza Democrática. Si ustedes recuerdan, la Alianza Democrática nace al calor de las protestas nacionales que se desatan a partir del año 83. Es ese fenómeno, es la movilización masiva de la sociedad en contra de la dictadura, la que hace posible que se rearticulen orgánicas políticas que en ese tiempo se llamaban disidentes, entre ellos la Alianza Democrática. Y si ustedes recuerdan, la primera demanda que levanta la Alianza Democrática cuando se constituye es la derogación de la Constitución del 80, que tenía apenas 3 años de vigencia en ese momento, y su reemplazo por una asamblea verdaderamente, perdón, por una constitución verdaderamente democrática, nacida de una asamblea constituyente. Esa fue la primera demanda de la Alianza Democrática en ese momento. Y se mantuvo casi hasta fines de la dictadura. Pero finalmente se depuso como parte de las negociaciones que permitieron dar paso a la transición, invocando razones más bien pragmáticas, ¿no? O sea, no tenemos la fuerza para imponer una constitución nueva, entonces juguémonosla por reformarla en la medida de lo posible, y tratar de irle quitando algunos elementos más claramente dictatoriales o autoritarios. Cosa que en alguna medida ha ocurrido, ha habido reformas, ha habido cambios, pero el corazón de la Constitución del 80 y sobre todo su pecado de origen, que es su carácter totalmente antidemocrático, subsisten. Lo interesante es que en algún momento, cuando esta organización política o su sucesora, que fue la Concertación de Partidos por la Democracia, se hace cargo de gobernar el país, rápidamente esta idea de modificar a fondo la Constitución o reemplazarla por una distinta, se diluye. Y antes de mucho andar, los propios personeros y dirigentes de la Concertación empiezan a hablar en contra de la idea de una constituyente. Porque como que los poderes establecidos le tuvieran miedo a estos procesos constituyentes, y todo se abre. En que de repente la sociedad chilena tiene la posibilidad de opinar libre y masivamente sobre el tipo de país en el que quisiéramos vivir y las normas que querríamos darnos para regular esa convivencia.
Y esa indefinición o esa apertura total, que uno podría decir que es la esencia de la democracia, es algo que a los gobernantes y a los grupos de poder los pone nerviosos. Para ellos se traduce en inestabilidad, en amenaza, en incertidumbre. Que en un país tan desigual, país donde están tan mal repartidos las riquezas, los poderes, las oportunidades como Chile, claramente el abrir todas las compuertas para empezar a debatir democráticamente sobre el tipo de país que queremos ser, es una amenaza objetiva para quienes detentan el poder. Esto solo para decir de que los opositores a una asamblea constituyente de verdad no son solo la derecha y el gobierno y el empresariado, sino todos quienes de alguna forma u otra le temen a la posible desestabilización del statu quo que vendría de la mano de una deliberación constituyente de verdad. Y se ha dicho, no estoy diciendo ningún secreto, vamos a tener por lo menos 1, tal vez 2 años de proceso de discusión, de debate constituyente, y eso no sabemos dónde puede terminar. ¿Sí? Puede irse de las manos, y es como que los poderes establecidos aquí en Chile le tienen mucho miedo a la democracia. Por algo, en nuestros 200 casi años de historia republicana, no hemos tenido nunca una constitución democrática. O sea, nos vanagloriamos de ser un país democrático, pero en la práctica, si uno ve estos documentos fundamentales que son las constituciones y cómo han operado, es una democracia de fachada, pero que no refleja el verdadero carácter de la deliberación y de la convivencia política en Chile. ¿Por qué digo esto? Porque ante una constelación tan poderosa de detractores o enemigos de una constituyente democrática, repito, la única herramienta que tenemos a nuestra disposición es la movilización social masiva. Y no deja de ser paradojal que la Alianza Democrática, que posteriormente derivó en la concertación de partidos por la democracia, haya nacido gracias a una movilización social masiva explosiva, con muchos elementos de analogía con la revuelta social de ahora del 2019. Es como para acordarnos que para que de verdad funcione un proceso como el que ustedes y nosotros y todos queremos implementar, no podemos prescindir de ese elemento, de esa movilización social masiva. Eso que se congeló, que se paralizó con la pandemia, es algo que hay que recuperar para tener incluso una expectativa mínima de éxito en lo que queremos hacer. Y lo tercero y último es precisamente evitar que se produzca ese fenómeno de, ¿cómo llamarle?, de descuelgue o pérdida de interés de la sociedad por el proceso constituyente. Que se produzca eso a lo cual están apostando quienes no quieren que haya proceso constituyente, que es la distracción de los sectores populares, de los movimientos sociales, de lo que es el cambio de constitución en función de urgencias más inmediatas, mayores, más dramáticas, en fin, y que permitan que en cierto momento se diga, mire, tenemos otras cosas que preocuparnos, la constituyente dejémosla para otra ocasión más apropiada, qué sé yo. Eso es un riesgo real. Y de nuevo, quienes estamos por recuperar y reactivar el proceso constituyente, tenemos que hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Es decir, por mantener a la sociedad convencida, motivada, clara, de que el cambio de una constitución tal vez no nos va a poner comida en la mesa, tal vez no nos va a dar trabajo, tal vez no va a restablecer de manera inmediata todos los servicios, los derechos sociales que hemos perdido, pero si no hay ese cambio, todas estas demás recuperaciones o conquistas, que son las que están movilizando a la sociedad, van a ser mucho más difíciles de alcanzar. Esta idea de una asamblea constituyente suena
a mucha gente puede sonarle muy abstracta, ¿no? Muy como teórica. Bueno, ¿a quién le importa la Constitución? Si lo que importa es que tener comida en la mesa y tener una pega para salir, ¿no es cierto?, todos los días y poder ganarse la vida. Pero como sabemos que no es así, entonces nuestra tarea también es mantener viva esa convicción, esa claridad. Ser capaces de seguir, de alguna manera, alimentando este impulso, esta fuerza, esta convicción que se expresó después de la revuelta social del 18 de octubre y que derivó en el inicio de este proceso constituyente. Así que, en resumen, las tres consignas, ¿no?, las tres palabras de orden, las tres herramientas básicas para volver a poner de pie el proceso constituyente son vigilancia, que no nos metan el dedo en la boca, movilización social y pedagogía, si ustedes quieren, o creación de conciencia, no sé cómo llamarlo. En mi lejana juventud habríamos dicho concientización, pero hoy es un término que no goza de mucha popularidad, así que no recomendaría utilizarlo. Pero la idea ustedes la tienen clara, ¿no? Entonces, vigilancia, movilización social, pedagogía son tres de las herramientas que a mí se me ocurre que son básicas para retomar este impulso y para que no vuelvan a pasar otros 200 años sin que tengamos una asamblea, una constitución y una constituyente democrática de verdad, que es lo que ustedes quieren y que es lo que nosotros queremos. Hasta ahí las ideas que se me ocurrieron para compartir con ustedes y ahora quedo a su disposición para que conversemos, que es lo más importante y lo más valioso, pienso yo. Está ahí sin un micrófono, Mauricio. Ahí, gracias, Julio. Entonces, se abren las palabras, para levanten la manito, o se anotan en el chat para comentar, compartir, cuestionar, etcétera. No veo todavía ninguna. ¿Dónde? No, todavía no. Yo, Elías. sí, ya. Dale, Elías. Ya, y después Cecilia. Saludos a todos, y en especial a Julio y a Verónica que están ahí. Ya. Y quisiera hacer la siguiente pregunta, a los dos, tanto a Julio como a Verónica. Y es una pregunta como de tipo histórica, porque quisiera ver el tema de un poco de ciencia ficción en el sentido, y pregunto lo siguiente, ¿qué pasaría, qué ocurriría si después de la pandemia se mantuviera la protesta social, las marchas, las movilizaciones, y en algún momento el gobierno comenzara a estar en jaque, como prácticamente ocurrió antes del acuerdo por la paz? Pues yo creo que en ese momento el gobierno estaba casi jaque mate y le tiraron este salvavidas, la desconcertación y el Frente Amplio, y con eso se respiraron un poco. Ahora están respirando un poco más con el tema del COVID-19, pero supongamos que eso pasa y se retoma nuevamente la movilización y empieza el gobierno a desestabilizarse de tal manera que ahí quería preguntar lo siguiente: ¿qué pasaría si el movimiento social amenaza con la caída del gobierno? ¿Cuál podría ser una solución a esto? ¿Cuáles serían las salidas? Porque desde el punto de vista histórico, ¿qué ha pasado en Chile cuando un gobierno se siente amenazado o ha caído producto de la movilización social a nivel histórico? Y ahí pregunto lo siguiente: ¿es posible una salida autoritaria en el cual sectores de la derecha, sectores del ejército, puedan, digamos, tomar el control del país de manera de emergencia? ¿O es una posibilidad? Y la otra posibilidad, si producto de la falta de conducción política por parte de un referente político progresista o de izquierda, y si eso no ocurre, es posible que sectores de la ultraderecha puedan, digamos, erigirse como conductores
y puedan también ahí quizás ganar poder o sencillamente tomarse el poder. Entonces, yo estoy viendo que si no hay una claridad con respecto a una conducción política a futuro, y donde no hay claridad sobre los proyectos políticos alternativos, podría existir una salida autoritaria o de ultraderecha. Entonces quería ver si históricamente qué ha pasado en la historia de Chile, si eso es posible o no. Gracias. No sé si Julio, al tiro intercambiamos en torno a eso. Yo pienso que mejor, porque si no, cuando se Sí, empiezan a acumular las intervenciones se sí, pierden de repente. sí. A ver, Vale. bueno, quien es especialista en la historia y el pensamiento de la derecha en términos históricos es Verónica, más que yo. Entonces yo creo que ella puede responder más informadamente lo que puede estar pensando la derecha en este momento respecto de la pregunta que hacía Elías. Yo, simplemente en términos más genéricos, decir dos cosas. Uno, que el futuro, por definición, es imprevisible. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Hay distintos escenarios posibles, pero uno nunca puede saber si se va a transitar hacia un lado o hacia el otro. Eso es un poco la incertidumbre, pero también la magia que tiene la historia, que siempre pueden pasar cosas distintas, desde la peor hasta la mejor. Y la política es un poco eso, ¿no? Es administrar esos umbrales de incertidumbre de manera de no caer en el escenario más catastrófico. Yo creo que nunca está descartado, ni en Chile ni en ningún lugar del mundo, una salida autoritaria. Y si la situación llega a un punto que le resulte insoportable, a estos poderes fácticos que yo nombraba en mi intervención inicial, o sea, no van a tener muchos escrúpulos en recurrir una vez más al golpe de Estado, como lo han hecho tantas veces antes. Pero esa solución no es gratis, trae costos de todo tipo. Y por lo tanto, no es algo a lo cual se vaya a recurrir de buenas a primeras, pienso yo, estoy especulando, sino que se van a agotar todas las alternativas intermedias que pueda haber para no llegar a ese punto. Y ahí es donde entra justamente el papel de la política, o sea, de administrar este juego de fuerza, este campo de fuerza, de manera que ese escenario más catastrófico no llegue a producirse. Porque la verdad sea dicha es que en este momento, si hay un golpe de Estado, la izquierda, por ponerle algún nombre, no tiene con qué contestarle a ese golpe de Estado. O sea, ahí es simplemente un fenómeno de imposición y de vuelta a una situación dictatorial que no tiene muchas vías de solución. Pero para que haya un golpe de Estado, los militares tienen que estar de acuerdo en darlo, y por lo menos en la pasada anterior de la revuelta social, cuando se decretó por primera vez el estado de sitio, en ese momento al menos los militares no estaban en la disposición de dar el golpe de Estado, seguramente en sus propias análisis, ¿no es cierto?, y proyecciones pensaban que las condiciones no estaban dadas para una cosa así, que iba a ser un resultado contraproducente, que iba a producir más daños que beneficios. Entonces, para cerrar mi parte, digamos, de esta respuesta, yo creo que ese escenario catastrófico no se puede descartar del todo, se puede descartar nunca, pero yo no lo veo aún como algo tan inminente. Y depende de cómo nos movamos todos políticamente, y todos me refiero tanto quienes estamos por que hayan cambios en serio en este país como quienes están en contra de eso. Cómo se muevan todas estas piezas y todas estas fuerzas va a depender que se logre un poco más o un poco menos. Nada está preestablecido. Todo está abierto, y eso es parte, digamos, podríamos decir, del atractivo que tiene esta coyuntura, porque después de haber estado 40, 50 años un poco metido en una especie de jaula, sin que se hubiera ninguna posibilidad de cambio de fondo, ahora se abrió esa coyuntura de posibilidad de cambio, que la interrumpió la crisis sanitaria, pero estaba abierta, y eso es lo que hace que este sea un momento
histórica y políticamente interesante, pero a la vez estresante, porque es mucho lo que está en juego y nadie tiene asegurado nada. No sé si Verónica quisiera decir algo sobre la derecha. Gracias, Julio, gracias. Hola, Verónica, estaba por aquí. A ver, nunca hay, la salida autoritaria es lo que yo veo que hay mucho temor en los grupos que quieren un cambio importante, más estructural. Pero las salidas autoritarias siempre son salidas sociales, digamos. O sea, no son cuartelazos nomás, sino que son productos sociales. Están las personas, los grupos sociales detrás. Y cada vez que había un golpe de Estado hay una preparación de una alianza cívico-militar. Nunca son los militares solos. Siempre hay una plataforma social detrás. Y tanto en los golpes del 25 como en las preparativas de los 60 y el 73, eso además estuvo apoyado por ciertas plataformas programáticas que estaban detrás de los golpes de Estado, tanto en el año 25, que era una plataforma estatista, como la de 1973, que era una fórmula antiestatista. Y en tercer lugar, las Fuerzas Armadas estaban en una disposición tanto programática como intervencionista. Eso es lo que aparentemente no está hoy día. Porque, bueno, no sabemos mucho lo que está pasando, o al menos yo no sé, qué es lo que está pasando al interior de las Fuerzas Armadas. No sabemos cómo ha evolucionado ideológicamente. El pinochetismo, si bien no retrocedió del todo, sí sufrió fuertes cambios a partir del año 2000, 2003 particularmente, y la Concertación de lo que se preocupó fue básicamente de colocar a las Fuerzas Armadas en una plataforma más mundial, que es lo que algunos llaman la civilización de las Fuerzas Armadas, es decir, darles tareas civiles, básicamente. Y ese proceso lo condujo la Michelle Bachelet desde el 2006. Eso no anula la posibilidad de salidas golpistas, pero se estuvo buscando una función social para la Fuerza Armada en un mundo en que teóricamente no iban a haber conflictos que nos llevaran a una guerra externa, ni tampoco un conflicto interno. Entonces la salida autoritaria hoy día supone que dentro de la Fuerza Armada habría una disposición para. Ahora, esa disposición para tendría que tener objetivos. Esos objetivos podrían ser el orden público y social. No han tolerado históricamente una situación de inestabilidad permanente. Los saqueos o los ataques al metro, ese tipo de cosas. Entonces el orden público sí es un elemento que los movilizaría, pero no hay nada más allá, aparentemente, no hay cuestiones programáticas, porque tampoco es que dentro de la derecha haya una uniformidad programática en términos ni económicos, ni sociales, ni políticos. La derecha, no la ultraderecha, estoy hablando de la derecha en general. Entonces, claro, si bien ellos siempre van a defender el mercado, la coyuntura de la pandemia ha abierto la posibilidad de repensar el rol del Estado y la necesidad de que el Estado y algunas áreas del Estado tengan mucha mayor capacidad de acción y no cercenarle los brazos al Estado como ha estado ocurriendo en las últimas décadas. Entonces, ese es un proceso que está abierto, no es un proceso que esté concluido. Y por tanto tampoco una salida autoritaria supone que es la reposición del neoliberalismo a ultranza, porque la pandemia ha mostrado que eso tiene unos costos muy altos. Ahora, hay sectores que yo creo que van a defender sus intereses, porque están anteponiendo las reformas, o sea, la crisis económica a cualquier cosa. Entonces estamos en un momento en que la derecha está dividida, no por contraposición de intereses, sino que de qué forma enfrenta este panorama actual, salvando lo más importante que es el capital y la propiedad privada, pero entendiendo que hay que hacer cambios, algunos cambios hay que hacer. Entonces,
es como muy plástico, muy móvil, ¿no? Pero las salidas autoritarias, insisto que tienen que tener un programa, y la derecha hoy día está en pleno retroceso programático, no tiene una avanzada programática, porque los impulsos están viniendo desde la socialdemocracia, y desde un mayor intervencionismo estatal, y ellos no son los que están patrocinando eso, sino que se van a sumar a eso en determinado momento. Y por último, una salida de derecha radical, yo nunca le he visto mucho futuro. La derecha radical en Chile siempre ha ido como comparsa, es decir, como el grupo que prepara el terreno. O sea, sí es posible que aparezcan milicias armadas para defenderse de ataques a los comercios o al metro, y eso es posible, o sea, ya empezó a pasar en el año pasado, empezaron a aparecer a pequeños grupos a nivel de barrio, y en eso se expresaría una derecha radical y tal vez el sector de Kast, pero históricamente en Chile, la que manda es la derecha institucional, y puede aliarse con la derecha radical, pero la que lleva el pandero aquí nunca va a ser la derecha radical, sino que va a cumplir el papel que le corresponde, pero quien va a conducir el proceso después va a ser la derecha histórica, digamos. Entonces, una salida fascistoide o una salida, no sé, tipo franquista, porque tampoco hay programas, o sea, no hay referentes que se puedan copiar. Claro, puede tener una expresión momentánea para paralizar los movimientos sociales, pero como proyección política no le veo mucho. Nunca la ha tenido. No digo que no vaya a pasar, pero históricamente no ha pasado. Vamos a Gracias, entrar. gracias. Antes de, mira, hay varias palabras pedidas. Primero Michelle, después Alejandro, Sergio y Sigfredo. Les voy a pedir que por favor las preguntas sean más allá, no con tanto comentario largo, porque para que alcance, porque me imagino que van a haber otros, yo también quiero participar, me estoy negando hasta el momento, pero entonces vamos más al grano a la pregunta, digamos, o a la inquietud. Cecilia Suárez. Mira, más que una pregunta, bueno, es una pregunta con un comentario a raíz de la analogía que hacías con la Alianza Democrática. Me preocupa que quede en el imaginario colectivo que fue precisamente la Alianza Democrática la que planteó la derogación de la Constitución del 80, porque fue en realidad el MDP el que levantó la derogación de la ley, de la Constitución, que planteó la Asamblea Constituyente, fue el MDP. Y fue posteriormente, por el año 85, que surge la Alianza Democrática. Y surge por un tema ideológico, en confrontación con el pensamiento del movimiento democrático popular. Entonces, si uno mira esa situación y la lleva a hoy día, uno podría pensar que, entre comillas, por el bien común, para una salida que permita que la sociedad no haya una ruptura al interior de la sociedad, surja una nueva alianza democrática para poder llegar a un acuerdo democrático de la sociedad y que esta asamblea o esta nueva constitución, más que nueva constitución, se transforme en una reforma constitucional, haciendo unos cambios que satisfaga de una u otra forma a, entre comillas, a los más amplios sectores y que nuevamente haya un acuerdo de la clase política y que el imaginario colectivo, que es lo que pasa con el MDP, que el MDP se perdió, entre paréntesis, y ahí es donde surge la movilización, es ahí donde están las ideas de cambio. Y después lo que surge es la Alianza Democrática, que es la que negocia todo lo que después sabemos que es la democracia en la medida de lo posible. Yo creo que en términos de lo que es la revuelta,
las posibilidades, que comparto plenamente con Verónica respecto que no hay condiciones ni para un golpe, ni para que la derecha fascistoide se tome el gobierno, ni mucho menos, pero sí creo que hay muchas más posibilidades de que el sector más de centro derecha de las fuerzas, entre comillas, progresistas, llegue a un acuerdo con la derecha para dar una salida en el marco de la crisis social, sanitaria, económica, darle una salida de postergación al plebiscito y todo lo que tiene que ver con la convención constituyente. Creo que ellos se van a prestar a una salida y de postergación al proceso constituyente. Y este no es un caso único. Este es un caso que se está viendo, si uno mira a nivel internacional, en muchos lugares del mundo se está utilizando la emergencia sanitaria, la pandemia, para sus réditos personales. Por ejemplo, para darle un ejemplo, el 1 de julio hay un referéndum en Rusia donde Putin quiere ser reelecto, va a tener la posibilidad de ser reelecto por 12 años más. Pero eso va entre medio, porque todo entre medio va una serie de cosas que favorecen de medidas, reformas sociales, pero va todo en un paquete. Entonces la gente tiene que decir sí o no, y obviamente la gente va a decir que sí, pero entre medio va a significar que Putin puede estar 12 años más, aparte de los 20 años que ya ha estado. Entonces, esto en muchas partes del mundo se está utilizando la pandemia para hacer modificaciones políticas que al único que va a servir es al poder gobernante. Nada más. Sí, tú tienes toda la razón. Yo en ningún caso quise decir de que la demanda de una nueva constitución y una asamblea constituyente haya nacido de la ¿cómo se llama? De la alianza, no se llama así, bueno, de la Alianza Democrática. Efectivamente, salió también del MDP y todos los grupos de oposición a la dictadura, desde que se promulga la Constitución del 80, tenían como reivindicación fundamental la derogación de esa Constitución, porque sabían lo que significaba. Y también el llamado a una asamblea constituyente. Esa era una demanda transversal de los sectores opositores a la dictadura. Y que venía incluso antes de las protestas. O sea, desde el momento mismo en que se dicta esta Constitución, la oposición política y social de ese momento empieza a exigir su derogación, por su carácter antidemocrático y por las condiciones en las cuales se había hecho. Saqué yo a colación esa imagen solamente para poner de relieve el contraste entre un grupo político que nace gracias a las protestas. La Alianza Democrática no habría existido si no hubiese sido por las protestas nacionales. Fue lo que le dio, digamos, el peso político para constituirse como grupo de referencia y para que fueran convocados a dialogar por la dictadura cuando se instala el ministerio de Sergio Nofejarpa, recientemente fallecido, gentileza del COVID-19. Entonces, a lo que iba yo con eso es que, así como en ese momento la movilización social genera una demanda de cambio constitucional y aparecen referentes políticos que se plieguen a ese cambio, pero que son referentes políticos que, en definitiva, le tenían un poco de miedo a la movilización social y le tenían mucho miedo al tipo de cambio más rupturista que involucraba, por ejemplo, la propuesta del MDP. O sea, el MDP estaba planteando una plataforma que era no solamente de derrocamiento de la dictadura, sino que de tránsito hacia el socialismo. O sea, de eso se trataba el MDP en su momento. En circunstancias que la Alianza Democrática no estaba en esa línea, pero así todo comparte el llamado a la derogación de la Constitución, pero finalmente lo negocia y lo posterga. Entonces, al recordar yo ese fenómeno, lo que estaba pensando es justamente lo que tú decías y lo que se está insinuando hoy mismo en los sectores más de centro derecha, que no están en el gobierno,
pero que están dispuestos a conversar con el gobierno y de repente avalar una atenuación, una minimización del proceso constituyente en aras de la estabilidad política y social. Entonces, más bien, levanté la idea de la Alianza Democrática como ejemplo de cómo se puede instrumentalizar una demanda constituyente para después abandonarla y para demostrar una vez más que estas demandas constituyentes solo surgen al amparo de movilizaciones sociales masivas, como ocurrió entonces, como está ocurriendo ahora. Así que te agradezco la intervención porque me permite aclarar algo que puede haber quedado confuso, así como yo lo planteé. Gracias, Julio. Entonces, Michelle. Hola, hola, sí, estaba conectando el micrófono. Ya. La pregunta es la siguiente. Julio, como bien explicaste, la pandemia le sirvió al gobierno, a la derecha, al mundo empresarial para paralizar el movimiento social, la revuelta, la rebelión popular. También nos paralizó a nosotros. Yo creo que están, por supuesto, tomando una serie de medidas en nombre de la pandemia para mantener esa situación de paralización. Pienso incluso que están tomando algunas medidas provocativas para ir midiendo y calibrando las posibilidades de que esa movilización vuelva a las calles, como por ejemplo haber mandado arresto domiciliario a una agente ladina, haber nombrado a quien nombraron como ministra de la Mujer. Con ellos ven, las mujeres están o no están en condiciones de movilizarse, están en condiciones de protestar y de manifestarse contra ese nombramiento. En condiciones normales hubieran reventado la moneda. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo pienso que los logros y los triunfos políticos se obtienen generalmente cuando se encuentra el momento oportuno de actuar. Tú hablaste que la segunda herramienta era la movilización. Esa movilización en algún momento surge. Yo sé que surge espontáneamente, ya no estamos en la época en que los partidos o las organizaciones o los sindicatos la convocan y la llaman, pero uno en algún momento considera que llegó el momento de iniciarse o de sumarse o de multiplicar esas movilizaciones. Y la posibilidad de encontrar ese momento justo es lo que probablemente va a hacer que fructifique esa movilización o al contrario, que aborte. Parecería un poco irresponsable, pregunto ahora, seguir un poco el ejemplo del pueblo estadounidense. Es decir, no respetar todas las amenazas y medidas, entre comillas, sanitarias y epidemiológicas, y si además ya no hay ni siquiera camas disponibles en los hospitales, bueno, entonces se trata de reventar esto porque, como bien dice alguna consigna por ahí, si no nos mata el COVID, nos mata el hambre. Entonces, bueno, pero pregunto, si tú consideras que ¿hasta cuándo hay que esperar que ahora sí se puede salir a la calle? Han habido algunos pequeños brotes, ¿no? En el bosque, en algunos lugares han habido algunas primeras manifestaciones. Incluso estaba leyendo en la prensa que en Brasil ya también están empezando a haber algunas manifestaciones anti-Bolsonaro, anti-medidas de las medidas, digamos, a través de la lucha, de la protesta contra las medidas sanitarias. Hay una protesta que va, por supuesto, mucho más allá. Entonces, ¿cómo encontrar el momento oportuno para patear la mesa? Bueno, esa pregunta que haces tú es la pregunta del $1.000.000 en cualquier situación política. O sea, tener la capacidad de discernir cuál es la coyuntura del momento oportuno es un don. Es algo que solo los y las grandes políticas tienen, y que si hubiese una receta o una fórmula preestablecida para poder detectar, mira, este es el momento, no estaríamos donde estamos. Estaríamos, no sé, disfrutando de la utopía hace mucho rato. Porque justamente es algo que requiere de un calibraje muy fino. Porque de repente puede parecer de que las condiciones se dan, y uno se tira a la piscina y resulta que la piscina tiene 2 centímetros de agua. Y no pasó nada, digamos, con ese llamado. Y otras veces que nadie se lo imagina, se juntan circunstancias que retrospectivamente uno puede decir, ah, sí, pues eso estaba ahí y era obvio que tenía que en algún momento juntarse todo y explotar. Pero eso es después de la batalla, cuando todos somos generales. Pero el momento anterior
es muy difícil tener esa claridad. Y yo vuelvo una vez más, tal vez un poco obsesivo, porque recuerdo mi propia juventud, al tema de las protestas sociales, a las protestas nacionales, perdón, de la dictadura, del 83 al 86. Los que la izquierda llevábamos 10 años tratando de producir una movilización y una reacción popular de esa envergadura. Y 10 años en que no habíamos logrado gran cosa, pequeños chispazos aquí y allá, pero de vuelta una represión terrible de lo que no por nada se llamó los años de plomo de la dictadura. Y de repente, el año 83, a partir de una convocatoria de la directiva de la Confederación de Trabajadores del Cobre, detrás de lo cual sí había trabajo político y social de muchos años, pero que eran condiciones necesarias para que esa convocatoria prendiera, pero no suficiente. Y prendió. Prendió porque mucha gente, más allá del activo partidario, más allá de las organizaciones que estaban funcionando de mucho antes, se la creyó, digamos. Dijeron, este es el momento, y ahora hay que hacerlo. Y ocurre esto que fue, digamos, la principal amenaza que sufrió la dictadura en sus 17 años de vida, y que abrió expectativas y escenarios de posibles cambios que ni antes ni después vivimos. Ahora con la revuelta social del 18 de octubre pasó algo parecido. O sea, razones para estar enojados, razones para protestar, para salir a la calle, ha habido desde hace 40 años atrás, desde que se instaló, o 45, el modelo neoliberal. Pero que justo hayan eclosionado en ese momento, era algo que yo creo que nadie se esperaba con esa magnitud y con esa rapidez. Y quienes convocaron fueron los secundarios. Imagínense. O sea, aquí quiero llegar con todo esto, que esto de calibrar el momento preciso para producir un hecho político de marca mayor, es algo que no se puede establecer de antemano y que se mide y se pesa y finalmente se resuelve en el minuto, de acuerdo a lo que las personas que están ahí les parece que puede funcionar o no. Es algo más, si tú quieres, instintivo que científico. Ahora, el problema es que aquí pasó tu segunda pregunta, puede pasar de que uno haga ese llamado y salte, ¿no es cierto?, de la trinchera y parta corriendo y de repente se dé vuelta para atrás y vea que está solo, porque vienen 2 o 3 nomás detrás de uno. Eso puede pasar, y ha pasado todas estas veces en la historia. Y en este caso en concreto, que tú planteas imitar a Estados Unidos y a los gringos, no sé, una respuesta muy personal, si yo fuese dirigente político, que afortunadamente no lo soy, por lo menos en este contexto, llamar a salir a las calles... Se te fue el audio, Julio. ¿No? ¿Se fue internet o se fue el audio? No. ¿Los demás me escuchan o no? Se te fue el audio a ti. Escuchamos. Está bien. Bueno, después le cuentan a Michelle lo que estoy diciendo. Él es el que se congeló. Llamar a la sociedad, a la calle, en una situación donde se pueden contagiar y se pueden morir mucha gente, yo al menos sería muy cauteloso y muy cuidadoso antes de hacer una cosa así, porque se está jugando literalmente con fuego. Es decir, yo, dirigente hipotético, llamo a la gente a la calle a quemarlo todo con o sin COVID, y resulta que de ahí salen 4 o 5 mil muertos por enfermedad. Bueno, son los muertos que tuvimos para el golpe de Estado y después en la dictadura, es un montón de muertos. Yo al menos no quisiera asumir esa responsabilidad en estas circunstancias, porque no estamos lidiando solo con las fuerzas políticas contrarias, en fin, estamos lidiando con una enfermedad, digamos, que no tiene control y que no es algo que haya que tomar, pienso yo, muy a la ligera. Gracias, Julio. Alejandro. Sí, estaba poniendo el audio. Mira, más que una pregunta, si igual se infiere una pregunta que la puede tomar después en la hebra Julio para responderla, o Verónica. Yo creo que más apropiado Verónica, pero lo que quiero comentar es que
en las 3 instancias de constitución, de generación de constitución anteriores que han habido, que mencionaste, hay un factor que no fue tan simple el tema, digamos. En la de 1833, por ejemplo, había una dura confrontación entre lo que eran casi unos gobiernos locales, que era Concepción, que era Coquimbo, que era Valparaíso y Santiago, y la necesidad de articular esto fue lo que llevó, digamos, a un proceso que no fue simple, fue muy complejo, al punto que incluso las Fuerzas Armadas se dividen, y finalmente se arma una alianza espuria entre los representantes de Valparaíso y Santiago para hacer, digamos, una constitución en la cual salían favorecidos básicamente el centralismo acá de Santiago, apoyado por Valparaíso, en desmedro de las otras localidades que habían. Y ahí entonces surge una figura importante, que es una tercera fuerza, digamos, de las que están en disputa, y que son las que entran a desequilibrar, digamos, la balanza. Eso en el 1833. En 1925 pasa algo parecido. También había una crisis previa. No se olviden que Alessandri incluso fue elegido por medio de votación, que después es destituido, mandado a una especie de exilio en Argentina, pero después lo mandan a llamar, y se había constituido una asamblea, la cual iba a generar esta nueva constitución, que también es traicionada porque al final se nombran los delegados a dedo y se define la constitución del 25, y el problema en este caso era lo que posteriormente se denominó la cuestión social, que era un tema, digamos, de la distribución de la riqueza en este país, de cómo el sector campesino, que era el mayoritario en esa época, vivía en situaciones de extrema pobreza, y las migraciones que habían del campo hacia las zonas o que hubo, digamos, del campo hacia las zonas salitreras y a los procesos de industrialización que se estaban dando en Valparaíso y nuevamente Coquimbo, ¿no es cierto?, que empiezan a quedar, digamos, con la crisis que se avecinaba, la crisis económica internacional, empiezan a quedar cada vez más fuera de generación de recursos y empieza una situación de miseria y pobreza, y entonces se soluciona con una constitución, ya le vuelvo a decir, nombrado a dedo, pero con un sello estatista porque no habían capitales suficientes en el país como para que tuviera otra característica. El Estado tenía que asumir ese rol. La Constitución del 80 es también la respuesta, digamos, a una crisis que hubo desde antes del 73. El 73, digamos, la ruptura, digamos, o la definición de cómo se resuelve la crisis, y ahí el acceso, digamos, de la entrada, digamos, que estoy tratando yo de señalar, lo mencionó muy bien Cecilia, de cómo el MDP, sectores del MDP se desprenden de ella, particularmente el PS Almeida, y se van a la Alianza Democrática. La historia, aun cuando está reciente, nos ha ido demostrando de que efectivamente ahí fue el acomodo. No se olviden de que la Alianza Democrática estaba sustentada fundamentalmente en términos económicos, políticos, de respaldo internacional y todo, acá en Chile por la Embajada de Estados Unidos. Hay que leer a Antonio Cavallo y a Benninger para poder darse cuenta, digamos, de que no es una ficción eso, ¿ya? Entonces era una salida concordada con los sectores económicamente que controlaban el país. Y la historia cada vez lo fue demostrando más, digamos. Y ahí podemos entender entonces lo que se llamó la traición de la concertación. Ahí está en los hechos. Bueno, pero el tema es que entonces, transcurrido 40 años, nuevamente se entra en crisis, y la crisis no es porque solamente hubo una situación social insostenible, la había, pero estaba en las características que este Estado y esta economía, este modelo en el fondo, construyó, y que ya venía con signos de resquebrajamiento desde unos 4 o 5 años antes. O sea, las tasas de acumulación, si nosotros las miramos en términos económicos, empiezan a bajar, las tasas de ganancia, ¿no es cierto? Y eso es una señal, digamos, de que el modelo económico ya no estaba dando cuenta y que estaba llegando a su agotamiento, y más encima con una distribución del ingreso tan desigual, si más encima está
estaban con tasas de ganancias decrecientes, la respuesta era más o menos obvia. Ahora, el punto es que la famosa Acuerdo por la Paz es la irrupción justamente de la élite política que ve amenazadas sus intereses, ¿ya? Y de alguna manera tratan de dejar nuevamente afuera a aquellos que podrían efectivamente plantear, constituir y desarrollar una asamblea popular. Entonces, de ahí ya viene el discurso de lo que dice Julio, digamos, se cruza con este tema de la pandemia, que le viene como anillo al dedo al gobierno, primero a la derecha, después, ¿no es cierto? Y la historia inmediata, digamos, nos señala de que cuando el tema de la crisis económica empieza a pegar e incluso a destacarse un poco más que la crisis de la pandemia, entonces extrañamente aparece en la mitad de la semana pasada el llamado de Piñera a un acuerdo social. No se olviden que el IMASEC que salió recién hoy día, el gobierno lo recibe con antelación y no el día anterior. O sea, cuando hacen el llamado al acuerdo social, cuando Piñera hace el llamado al acuerdo social, es porque ya tenía en la mesa los antecedentes del tremendo bajón económico, y si ya se empezaba a destacar el tema del hambre, el problema económico, porque en Chile el hambre no es porque falten alimentos, es porque la gente no tiene dinero para comprar los alimentos. Entonces, el tema económico ya estaba empezando a figurar por encima del tema sanitario, por lo menos en los sectores populares, y más encima le venía este anuncio de que iban a tener un bajón económico tremendo. Entonces sale este llamado al Acuerdo por la Paz. Y ahí nuevamente nos encontramos con que son estas élites las que están tratando por arriba de solucionar la crisis. A pesar de que la salida que le ofrecieron los sectores de la concertación y algunos, o nueva mayoría, no, yo diría que concertación porque el PC se restó, más algunos sectores nuevos como es Revolución Democrática, ellos trataron de acotar al máximo la solución. Son animales políticos todos ellos, saben que tienen elecciones en unos meses más y por lo tanto no le van a tirar un salvavidas al gobierno como para que éste vuelva a figurar, digamos, como el que solucionó toda la crisis. Entonces la solución es una solución acotada. Pero el tema es que, y es el punto que yo quiero señalar con todos estos ejemplos amplios que puse, es que siempre se produce una concomitancia entre las élites para solucionar la crisis que vive el pueblo y que presiona, que se organiza y que busca una solución a sus problemas, y la solucionan por arriba. Por esa razón yo creo que también las Fuerzas Armadas, que fueron hoy día convocadas bajo el concepto de la unidad y que ellos son uno de los pilares importantes desde el punto de vista de la distribución, de lo que es la logística de distribución, ¿no es cierto? Es difícil que ellas se metan o se embarquen en una aventura aislada y solitaria cuando el conjunto de la élite política está discutiendo y buscando una solución. Y es muy probable que incluso que si este gobierno no llegara a término, no se olviden que la segunda autoridad del país es la Adriana Muñoz, presidenta del Senado, con la cual no hay mucha diferencia desde el punto de vista de la gobernabilidad. Ellos no van a plantear una salida diametralmente distinta y dándole, por ejemplo, espacio al movimiento popular para que se desarrolle y empiece a levantar sus reivindicaciones. Ahí no va por ahí el tema. Entonces, el gran temor que nosotros tenemos es que efectivamente el proceso constituyente derive, no que no se vaya a hacer, se puede chutear a lo mejor un poquito, pero que derive en un acuerdo entre las élites, realmente pasando de lado a un movimiento popular que efectivamente tiene una propuesta distinta, con una reivindicación de lo que es el rol del Estado, al menos en algunas áreas importantes, como sería la salud, la educación, que está todo hoy día paralizado. Eso significa indudablemente también mayor capacidad para poder ejecutar cosas,
¿no es cierto? A lo mejor recuperar algunos recursos nacionales, el tema del agua, el tema del mar, cosas de ese estilo. O sea, hoy día hay una reivindicación, o por lo menos una potenciación de lo que sería la visión del Estado, ¿no es cierto? Hay algunos conceptos que antiguamente, o sea, que quedaron obsoletos, pero que hoy día se reivindican, el concepto de lo social, la responsabilidad, la unidad, son cosas que estaban ya casi con características de obsoleto y hoy día se vuelven a poner en la palestra por todos, ante el tema de la pandemia. Entonces, el gran problema que yo veo es que efectivamente la solución que se esté buscando o incoando ahí todavía, a lo mejor no muy conscientemente, pero se está incoando, una solución que sea una salida por el lado de la élite. Gracias, Alejandro. Bueno, tú has dado una verdadera clase de historia aquí, así que me ahorra hartas palabras. Solo decirte que, en el fondo, lo que tú estás planteando es que las coyunturas constituyentes se producen en momentos de crisis de régimen. O sea, una constitución no se redacta porque sí, porque hoy día nos dieron ganas de hacer una constitución nueva y nos sentamos a hacerla, sino que suelen elaborarse en función de que un cierto modelo de funcionamiento social, económico, alcanza un momento, como tú bien dijiste, de crisis, y entonces se abre la necesidad de trazar líneas hacia adelante. Y esa situación de indefinición, de indeterminación, permite que irrumpan propuestas o voces que en tiempos más normales están acalladas, o están silenciadas, o están en otras. Las tres constituciones que hemos tenido en Chile responden a ese modelo, a esa figura, como tú bien lo recordaste. Y la pregunta es si ahora estamos en un momento de esa naturaleza. Yo tiendo a pensar que sí, más que nada por la magnitud que tuvo la revuelta social del 18 de octubre, que es algo que se ha visto pocas veces a ese nivel en Chile, pero también porque este modelo que nos viene rigiendo desde hace 45 años es un modelo que está haciendo agua por distintos lados desde hace rato, no solo en Chile, sino que en el mundo. Cuando Verónica decía que la derecha no tiene un proyecto muy claro, es porque el proyecto que ellos tienen o tenían es el que está en este momento en vigencia, y que es un proyecto que está dando claras señales de desgaste. ¡Hola, ábreme la puerta! ¿Perdón? Y un modelo que está dando muestras de desgaste y que está provocando estas mismas tensiones que se expresan, por ejemplo, en el estallido social. Entonces, en esas situaciones donde todo se pone en cuestión, los grupos de poder, los grupos que ya están en el poder, su impulso natural, su instinto, es mantenerse en el poder. O sea, ahí no hay que ser, digamos, muy pitonizo o muy filósofo para decir, los que ya están disfrutando del poder van a tratar de conservarlo como sea, ¿ya? Ojalá por las buenas, porque conservar el poder por las malas trae efectos, trae consecuencias, y deja cicatrices que a veces tardan muchos años en sanarse. Nosotros han pasado 50 años del golpe de Estado casi, y las cicatrices que quedaron abiertas siguen abiertas. Y son costos que de alguna manera la derecha pinochetista ha tenido que asumir, por lo menos en términos de imagen y legitimidad política, pero también de falta de legitimidad social como se expresa en este estallido social. Entonces, ¿a qué voy? Que es esperable que los grupos de poder actúen como sea para mantenerse en esa situación. Y es ahí donde yo digo que quienes queremos producir cambios más de verdad en el modelo de convivencia que nos rige, tenemos que tratar de neutralizar eso. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, a mí se me ocurrían estas tres fórmulas que fueron las que propuse al final de mi intervención. Repito, la vigilancia, o sea, estar atento a qué es lo que están haciendo y denunciarlo a cada paso. La movilización social, que es la única herramienta que tenemos que realmente funciona. No tenemos otra en este momento. ¿Ya? Que es capaz de poner la pauta, cambiar la situación vigente y obtener algunas cosas. Pero para tener movilización social tenemos que tener a la sociedad, o a los movimientos sociales, o a los sectores populares convencidos de que de verdad una nueva constitución es un aporte en la dirección de cambiar este país en un sentido que sea mejor para todos quienes vivimos en él.
esa no se me ocurre a mí otra fórmula para enfrentar esta coalición de poderes fácticos, que como tú bien dices, está ahí y está sacando sus cuentas y moviendo sus piezas para que si tienen que hacer cambios, que lo más probable es que tengan que hacerlo, por la profundidad de la crisis, sean lo menos lesivos posibles para sus propios intereses. En eso estamos, en eso están ustedes. Y esa es la tarea que tienen que desarrollar, pienso yo. Gracias, Julio. Entonces, Sergio Rodríguez, con la palabra. Gracias, buenas noches. Muy concreto. Supongamos que este escenario de movilizaciones positivamente dé paso al escenario de la Asamblea Constituyente. Y entonces ahí juega, la experiencia que yo tengo, el papel decisivo lo va a jugar en la composición de esa Asamblea Constituyente. Finalmente, el tema es que se vote por los constituyentes que van a producir un cambio en la Constitución, porque si no se corre el riesgo de que se legitime la Constitución pinochetista. Para mí ese es el elemento clave, y estamos hablando de un país donde toda esa gente que está en la calle, toda esa gente que se moviliza, la mayor parte de ella no vota. Estamos hablando de un país con un 50% de abstención, que es precisamente la que está resistiendo el sistema y el modelo. Entonces, para mí es el problema clave. Yo no sé si Julio tiene alguna idea de cómo solucionar esa situación, porque si no el riesgo es muy grande. Sí, yo tengo que confesarles que a mí me sorprendió cuando se produjo la revuelta social, que tan rápidamente y con tanta fuerza se haya levantado la reivindicación de la nueva Constitución. O sea, sí, a mí la verdad no me extrañó cuando se produjo el estallido social las características que tomó y los elementos que se pusieron sobre la mesa, porque eran cosas que se venían incubando hacía mucho tiempo. Pero sí me extrañó que haya salido a la palestra tan rápido y con tanta fuerza el cambio de Constitución. Porque me indicó, y a lo mejor es optimismo excesivo de mi parte, pero me indicó de que esta era una demanda que no estaba reducida a las élites intelectuales o a los grupos, digamos, más politizados que le dan importancia a estos elementos, sino que estaba bastante más difundida en la sociedad. Y por lo tanto creo que ese es un capital que hay que aprovechar. Esta emergencia tan rápida y tan masiva de esta demanda en el momento de mayor apogeo del estallido social. Y por lo tanto es una demanda que hay que cultivar, hay que cuidar, hay que mantener. ¿Ya? Yo pienso que si hay una asamblea constituyente y una elección de los representantes, esas personas que, como tú bien dices, no votan porque no creen en el sistema vigente, pero que sí han levantado la demanda de una constituyente, tendrían, pienso yo, que salir a votar, en ese caso, para esa elección, no necesariamente para otras. Pero pienso también de que, aprovechando la coyuntura, que hace una coyuntura de repolitización muy importante de la sociedad chilena, eso es otro elemento interesante que habría que rescatar de lo que fueron los meses posteriores a octubre, que la sociedad chilena se repolitiza de una manera que hacía tiempo que no se veía y con también mucha masividad, ¿ya? Mucha amplitud. Y esa repolitización se expresó a través de fenómenos, si se quiere, un poco espontáneos, que fueron las asambleas locales, los cabildos territoriales, en fin, formas de democracia de base, que en Chile de nuevo no tienen una historia demasiado prolongada o demasiado permanente, son fenómenos más bien esporádicos, pero a mi parecer, y esta es mi opinión, son fenómenos muy promisorios, ¿ya? Y que también hay que aprovechar. Primero, por lo que planteaba yo como tercera tarea, digamos, de recuperación del ímpetu constituyente, que es mantener a la sociedad convencida de que es necesario seguir adelante con este proceso. Y eso es más fácil hacerlo simultáneamente, desde una campaña nacional, de elección de representantes, lo que tú quieras, y al mismo tiempo desde la base. O sea, yo creo que este fenómeno de las asambleas territoriales hay que
valorarlo, hay que reconocerlo y hay que tratar de conservarlo y potenciarlo, porque ahí tendríamos un proceso constituyente en varios niveles, desde lo más local, lo más inmediato, en que la gente de un mismo barrio, organización, sindicato, lo que sea, se junta a conversar sobre el país que quieren, hasta la Asamblea Constituyente grande, digamos, nacional, que es la que va a elaborar la nueva Constitución. Si tú tienes la sociedad deliberando en todos esos niveles, y pueden haber niveles intermedios, ¿no es cierto? Nivel, de ciudades o de regiones, en fin, tú estás asistiendo, estarías, porque esto todo estamos un poco soñando, ¿no? Con los ojos abiertos, estaríamos asistiendo a un fenómeno de democracia social bastante generalizada y mucho más, como decir, auténtica, más potente de lo que en general se ha visto en Chile, salvo coyunturas muy excepcionales como, no sé, los años 60 y el periodo de la Unidad Popular. Ese fenómeno de deliberación masiva y ampliada es a la vez un recurso que hay que aprovechar para mantener vivo este proceso, pero también es un ejercicio concreto de la democracia que es totalmente consistente y además es necesario para el tipo de protagonismo social que estamos queriendo promover. Entonces, yo diría, claro, uno podría esperar de que la concurrencia a una elección para representante de la constituyente fuese más masiva, no fuese el 50% o menos, como ha ocurrido en las últimas elecciones formales, pero a la vez creo que sería muy saludable que ese proceso se hubiera acompañado de una continuidad de estos procesos de deliberación más local, más inmediato, que le den mayor piso y que efectivamente se traduzcan en una experiencia democrática, no solo en las palabras, sino que también en las prácticas, en los hechos. Gracias. Gracias, Julio. Había pedido, quería hacer un comentario, Sigfredo Rojas. Sigfredo Rojas. Breve comentario. Sí, ya, hola. Mira, en fondo, respondiendo a la pregunta, a la moción que hacía el compañero Elías al principio, esto de la posibilidad de un golpe de Estado, etcétera, yo escribí ahí que, bueno, es Chile un país fascista en el sentido que hoy día el sistema económico, entendiendo que desarrolló una práctica fascista en el sentido de la represión, la brutalidad y de imponer, como decía bien Julio, en la constitución de cómo se originó el proceso de constitución e instalación de un sistema que lleva más de 40 años. Entonces, y lo que explicaba la compañera en el sentido del cuál sería el rol de las burguesías institucionales, que llama, en el sentido de cómo se representan y qué es lo que está pasando hoy día. O sea, si uno lo ve en la estadística, la representatividad es muy mínima en términos de porcentaje, pero son ellos los que tienen la facultad, digamos, de legislar y todo eso, en el Parlamento, con otro tipo de autoridades. Por ejemplo, el tema hoy día de la pandemia, el rol de los alcaldes, por ejemplo, son más de 300 comunas con diferentes realidades, en que el drama de cómo subsistir sectores que viven del salario diario, esto de la informalidad que es tremenda, y que en otras partes del mundo es algo parecido. En ese sentido, por ejemplo, quería hacer mención un poco cómo fue el ejercicio de lograr algunas modificaciones a la Constitución, por ejemplo, con el gobierno de Lagos. Si ustedes se recuerdan, una de las demandas de la problemática fue el tema de los comandantes en jefe, cuál era el rol, y que con eso se le dio una salida. Posteriormente la Bachelet intentó, me acuerdo que hizo un esfuerzo, y hubo un intento de los sectores de la nueva mayoría en ese sentido de realizar un poco el ejercicio como decía Julio, de deliberación, pero que fue bastante limitado en términos de número,
y que ella entregaba fundamentalmente el rol de determinar el acuerdo final en el Parlamento. Cuestión que acá, con el surgimiento de la protesta de octubre, en el fondo se evidenció las tremendas desigualdades que el país venía acumulando hace mucho tiempo, que se manifiestan en un montón de situaciones que hoy día todavía persisten, en el tema de los salarios, en el tema de la precariedad del trabajo, en el tema previsional, en el tema de la salud. Por poner un ejemplo, en el tema de salud, con bombo y platillo hicieron el espacio riesgo para atender los posibles problemas con gente, pero que no es para sectores populares, es para sectores altos de la sociedad que van a recurrir en los hospitales para poder ser atendidos. Cuestión que no ocurre en otras partes de Chile, por ejemplo. No hay otro espacio riesgo, por ejemplo, no sé, a lo mejor van a traer gente de sectores ricos, de Punta Arenas, de Arica del Norte, a hospitalizarse ahí en espacio riesgo, pero no va a pasar que lo hospitalicen en un hospital de sectores populares, por ejemplo. Entonces, está muy latente la problemática de fondo que nos permitiría, en mi opinión, acrecentar el tema de la necesidad de un país más justo. Y eso está presente. Ahora, con el tema de la pandemia, claro, está el tema de la prioridad del tema de la salud, de cómo lo resolvemos, y que después vendría el problema económico por la baja que hoy día hay, y después vendría el tema de los problemas sociales, y después el tema de los problemas políticos, que sería el tema de cómo queremos vivir. Pero yo creo que la cuestión va atravesado en esos 4 elementos. Ahora, concuerdo con la idea de Julio de decir, estar atento y difundir, yo creo que es una labor fundamental que se debería hacer con otros grupos. En este caso tengo entendido que el movimiento está articulándose con otros en algunos aspectos en ese sentido, y el tema de la necesidad de la constituyente yo creo que está muy presente, porque no queremos seguir viviendo como estamos. Y por otro lado, lo que está haciendo los sectores institucionales de la derecha, los diferentes grupos, de tratar de ponerse de acuerdo en un plan mínimo para ellos, de cómo subsiste este sistema. Pero no tienen alternativa. Yo no veo que ofrezcan una alternativa de un mundo mejor, un país mejor, un país más democrático, como queremos todos, donde podamos resolver los problemas de fondo, por ejemplo. Entonces, está muy presente la necesidad de la movilización en diferentes formas, no solamente con la movilización callejera que eso implica, pero sí, por ejemplo, están lo que llaman otros compañeros las ventanas, el caso de las redes sociales, que tiene un fuerte impacto, por ejemplo, en mi opinión. Y en especial una pregunta para la compañera, o para Julio, ¿cuál es el rol de los sectores medios? Que la clase media se dice... sabemos que los sectores populares tienen muchas necesidades bien determinantes, pero la clase media, entre paréntesis, también las tiene, en el sentido, por ejemplo, de la precariedad en el trabajo, la inestabilidad en el empleo, la problemática de ingresos, etcétera, etcétera. Y frente a eso no hay una respuesta concreta en este minuto que nos permita resolver los temas de fondo, por ejemplo, o caminar hacia temas de resolver problemas de fondo. Dejaría hasta ahí la pregunta. Gracias. Alberto. Julio. Pero, Benito. Ya. Y la verdad es que dijo hartas cosas. Yo quisiera decir que la coyuntura en la que estamos, yo diría que se abrió el 2006 con el mochilazo, con los estudiantes secundarios, y se agudizó el 2011. Y el movimiento del 2011 fue importante porque fue por primera vez, más que lo de la mochila, por primera vez el estudiantado y la movilización que se armó tuvo capacidad de poner en cuestión el proyecto de la dictadura. Hasta ese momento no había habido consenso, ni resonancia, ni eco en otros sectores para decir, ¿sabe qué? Tenemos que repensar esto. Esto no puede seguir así. Entonces lo que les quiero decir es que esto es un proceso súper largo. Cuando aquí muchos dicen, mira, es que estos partidos quieren arreglarse, o el gobierno quiere, o la socialdemocracia, o la centro derecha. O sea, estamos en un momento
en que todo es plástico, todo se está moviendo porque los actores se están redefiniendo, y lo que está más difuso son los actores nuevos, que han emergido en una serie de movimientos sociales, tanto de género como ecologistas, como el tema de previsional, pero que no tienen todavía una articulación porque estamos en un momento de indefiniciones. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque analicé esta misma coyuntura para el periodo 1918-1938. Lo que pasó ahí es que nos demoramos 20 años poniéndonos de acuerdo. Y en esos 20 años, los partidos que ya venían, que eran los conservadores, los liberales, los demócratas, los radicales, ellos tienen el papel que hoy día tiene la Democracia Cristiana, la UDI, Renovación Nacional, el PPD, que están tratando de aceptar un cambio dentro de un orden que sea lo más cercano a lo que conocen y a una democracia representativa bien tecnocratizada. Pero los grupos nuevos que aparecieron en los años 20, que eran la izquierda marxista y algunos otros movimientos, a eso les costó mucho poder meterse, pero ellos eran portadores del proyecto y por eso lograron meterse y lograron alterar la agenda política. Pero el proceso fue muy largo, donde las derechas se tuvieron que rehacer, la izquierda se rehizo porque los demócratas finalmente fueron desapareciendo, los radicales pasaron al centro y apareció una izquierda nueva. Eso no fue un proceso fácil, fue largo. Y como no había acuerdos, por eso que vienen los golpes de Estado y los intentos de generar una legislación de excepción. Entonces, la primera reacción, el 2011, de Hinspeter es sacar una ley para poder criminalizar la protesta social. Porque lo primero que van a recurrir es a la institucionalidad, no van a recurrir al golpe de Estado al tiro. Entonces, lo que está pasando ahora es que estamos como en otra etapa de ese mismo proceso. Eso que fue lento, la Michelle Bachelet le dio el primer empujón en el 2014, y la reacción, y eso creo que es bien importante retenerlo, es que la derecha tiene mucha capacidad de movilizar, particularmente a los sectores medios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando se planteó la idea de una educación gratuita y pública, ¿y qué es lo que hizo la derecha? Sacar a la gente de los colegios particular subvencionados para decir, ¿y por qué yo no puedo pagar por la educación de mis hijos? Entonces, las capas medias tampoco están definidas en una posición. En ese momento había sectores, y también para la campaña de que ganó Piñera, hubo mucho trabajo para mostrar a las capas medias como sectores aspiracionales, defensoras de su derecho de propiedad, de gente que se hacía a sí misma y que no necesitaba que el Estado la estuviera protegiendo. Entonces, en ese momento las capas medias parecían como más ubicadas hacia la centro derecha. Hoy día donde muchos profesionales han perdido el trabajo, o donde técnicos han perdido el trabajo, puede que estén en un proceso de redefinición. Entonces tampoco están predeterminadas. Entonces no hay nadie predeterminado. Aquí yo diría que a las tres temas que Julio puso como posibilidades de mantener la agenda de cambio, es que hay que hacer una articulación programática. Sin eso no hay nada posible. O sea, los distintos grupos, tanto las demandas sociales como las demandas de género, las demandas ecológicas, tienen que articularse en un programa. Porque eso es lo que da la posibilidad para poder contestar a los que siguen defendiendo un orden que se está cayendo a pedazos. O sea, no pueden seguir defendiendo un sistema político tecnocrático, o sea, donde las élites deciden. Y el gobierno hoy día intenta, claro, mostrar como que está armando grupos, qué sé yo, el grupo del COVID, pero en realidad insisten en el discurso de los técnicos. O sea, lo que los técnicos nos digan, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pero las decisiones no son técnicas nomás, pues son políticas también. Entonces, estamos en un proceso que se va a demorar. O sea, esto no se va a arreglar ni este año ni el próximo, porque los actores se están definiendo. La derecha que va a salir de aquí no va a ser la misma derecha. Y eso es un proceso. A lo mejor los Desborde va a tener una proyección, a lo mejor no tiene ninguna, no sé. No sé. O sea, a lo mejor cuando llegue el momento va a venir Carlos Larraín a decir qué es lo que hay que hacer. Y Desborde no va a tener ninguna
ninguna figuración. Entonces que hay que pensar el momento como, este es un momento en un proceso grande. Esto va para un cambio grande, pero no hay definición, estas son puras coyunturas chicas, donde unos avanzan y los otros retroceden, y donde todos están peleando por ver cuál es el camino que se le va a imprimir, pero a diferencia de las otras coyunturas de los 20 y de los 80, no hay un programa. La gente de los 20 tenía un programa, y ese programa era un Estado benefactor, con intervención keynesiana. Ellos sabían más o menos para dónde iba la micro. Y el año 80 sabían para dónde iba la micro, que era menos Estado, más mercado, y que cada uno se valiera por sí mismo. Pero hoy día, ¿cuál es nuestro programa? Sabemos que es más Estado. Y la pandemia para eso ha servido, porque hay más consenso social en torno a que la educación tiene que tener mayor intervención pública, que no puede estar entregada, ¿cierto?, a las ISAPRE, pero harta gente que quiere estar en la ISAPRE. Entonces, es un proceso que se está armando, y yo diría que lo más importante es articular, como diría la Clau, articular las demandas que están separadas todavía, y que hay que darles como una consistencia interna. Está sin micrófono, Mauricio. Gracias, Berito. Al parecer quedo yo nomás, que me dejé para el último, porque igual quería opinar. Cortito, porque ya estamos terminando, pero no pretendo una respuesta, compañero, porque sé que estos son temas que son muy complejos, digamos, y no sé yo sé que tú no tienes la varita mágica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quería plantear lo siguiente: ¿no sería importante como poder incorporar en la reflexión y en el análisis ciertas, o quizás cambiar algunas categorías o reconceptualizar algunas categorías de análisis que nos permitan entender, hacer inteligible, por ejemplo, por qué hoy día existe la propensión hacia la articulación de la centro-derecha con la derecha, etcétera, desde la ex-concertación, ¿no es cierto?, incluso de sectores de la ex-nueva mayoría, ¿no es cierto?, Desborde Insulza, por ejemplo, el acuerdo Insulza-Desborde. No hay quizás un acuerdo tácito que se construyó justamente desde la dictadura y se cristalizó previo a la transición democrática el año 90, ¿no es cierto? La Benninger, acordémonos de la reforma de Benninger, etcétera, que finalmente terminó por constituir, con imperialismo norteamericano de por medio, un bloque político de Estado que en realidad tenía un acuerdo tácito sobre cuál era el tipo de Estado y por lo tanto también cuál iba a ser el sistema económico neoliberal, absolutamente, y que en realidad lo que se dejó al arbitrio de la definición de la nueva institucionalidad fue cuál iba a ser el bloque político de gobierno que iba a administrar esa gran obra, digamos. Entonces yo hago esa distinción porque de repente a veces como que no entendemos por qué existe tanta propensión desde incluso sectores del Partido Socialista, PPD, radicales. No es porque ya tienen un acuerdo tácito ellos en relación a un proyecto de sociedad, ¿te fijas?, que comparten, y a eso yo le llamo bloque político de Estado, derechamente. Y lo que hace falta, y con eso por supuesto no pretendo que lo conversemos ahora, lo que hace falta es la otra cara. Por el lado nuestro, si bien es cierto, tenemos esta enorme energía de la revuelta, nosotros no tenemos un bloque político popular, porque primero no tenemos oposición. La oposición es absolutamente insignificante la que tenemos. Me refiero a la institucional, ¿no es cierto? La oposición institucional. Existen las asambleas territoriales, existen comprando las ollas comunes que están emergiendo nuevamente, por supuesto. Y ahí concuerdo esto con la idea de la necesidad de propiciar, y esa es una labor nuestra como movimiento y de todos estos grupos nuevos que están surgiendo, propiciar la emergencia y la consolidación de estas expresiones, pero avanzar también a un punto de cómo facilitamos que estos movimientos se autorrepresenten. Porque como no tenemos representación institucional, ¿quién representa esto en la escena política nacional? No tiene representación nacional. Y para eso es fundamental el proceso de constituir un poco, avanzar en lo que dice el Avero, esto del programa, es decir, ponernos de acuerdo en función de qué nos podemos pegar nosotros, qué es lo que nos pega, ¿te fijas? Y ahí hay que hacer la pedagogía que dices tú, porque en realidad es fundamental hacer eso. O sea,
estamos asistiendo a un proceso de restauración. O sea, yo creo que la burguesía, la derecha y todas sus expresiones están aprovechando la pandemia para un proceso restauracionista, ¿no es cierto? O sea, y lo que ellos quieren es retrotraer la situación a antes del 18 de octubre. Nosotros sabemos que veníamos en una crisis, que esto trasciende la pandemia. Es decir, la crisis venía de mucho antes. Algunos hablan que esta es todavía la expresión de la crisis del capitalismo del 2008. Es decir, hace más de 10 años que está el capitalismo en crisis, ¿no es cierto? Y justamente esa crisis es la que hace, por ejemplo, que los poderes, digamos, busquen nuevas maneras de mantenerse. Es decir, hoy día recurren, o sea, el eje norteamericano, brasileño y chileno, Piñera encabezado por eso, o sea, Bolsonaro y Trump, yo creo que no tienen asco en apelar al autoritarismo o a la represión, ¿no es cierto? Acá está más contenido, digamos. Pero, y esa expresión se da porque hay un cuestionamiento a cómo se venía dando la hegemonía de la dominación, ¿no es cierto? Que ya tal cual la crisis del capitalismo impide que se mantenga, tal cual se mantenía. O sea, hoy día vale todo, no vale solamente esa hegemonía que se acordó, que se resolvía el conflicto en términos de la democracia formal. Por eso que los golpes de Estado que han venido sucediendo, ¿no es cierto?, hoy día se dan incluso en nuestra América Latina, etc. Entonces, yo creo que en realidad, y ahí termino, digamos, habría que entender o tratar de acuñar o resignificar ciertas categorías de análisis que nos permitan entender el comportamiento de los actores más allá de las denominaciones formales, digamos. Porque una cosa es la representación social, y hablamos de sectores medios, que hoy día concuerdo, los sectores medios hoy día tienen los mismos problemas, los profesionales somos trabajadores tan precarios como cualquiera, como cualquier obrero o trabajador del retail, etc. Y otra cosa son las representaciones políticas, que tienen un andamiaje y una cohesión en torno a ciertos principios que permiten entender su comportamiento, etc. Con eso termino. Bueno, el compañero Mauricio se ha mandado un análisis de coyuntura completo, así que no sé qué más decir al respecto. Lo que sí quiero hacer es saludar al compañero Manuel Hidalgo, a quien hace ya tiempo que no veía, así que ahora aunque sea por la pantalla, una alegría verte. ¿Al Manuel? Ah, sí, ahí está. A ver, simplemente insistir en una idea que planteó Verónica, y que creo que es que es el gran desafío actual. O sea, estamos en un momento en que están cambiando las cosas. Y como decía ella, en historia o en política, cuando se habla de cambios grandes, no hablamos de un día, una semana o un mes, sino que hablamos de años. Desde que se empieza a gestar un cambio grande hasta que eclosiona, hasta que decanta para algún lado y se logra una nueva normalidad, pueden pasar 20, 30 años. Y estamos metidos en ese momento. Es casi como la pandemia, ¿no? Que siempre el momento peak está como 2 o 3 semanas más adelante, siempre después de lo que uno cree. Y la cosa se alarga más de lo que uno esperaba al principio. Y en esos momentos de cambio total, es muy difícil saber cómo moverse, porque precisamente todas las coordenadas que habían servido para moverse en la etapa anterior, en la normalidad anterior, empiezan a hacer agua, empiezan a colapsar. Entonces, desde, ¿no es cierto?, los actores políticos, lo que decía la Verónica y tú también, Mauricio, los que existen, claro, van a tratar de sobrevivir, porque es parte, digamos, casi como del instinto de cualquier actor colectivo personal, su supervivencia. Pero la fuerza de las transformaciones que están ocurriendo hacen que sea a veces muy difícil sobrevivir tal como se era. Quienes se aferran a un pasado, digamos, que ya no se puede recuperar, terminan extinguiéndose. Pero hay otros, incluso dentro de los grupos de poder, que tienen la habilidad y la capacidad de darse cuenta que
para mantener alguna cuota, algún grado del poder que ya tenían, es necesario introducir cambios. O sea, la habilidad que tuvo la clase dirigente en los años 20 en Chile fue, y un sector de ella, porque hubo otro que se opuso rotundamente a todo cambio y al final terminaron en el basural de la historia. Pero hubo otros sectores que se dieron cuenta que había que hacer cirugía mayor en el sistema de dominación que teníamos en Chile y que involucraba hacer cambios incluso en el modelo de acumulación económica. No en el sentido de superar el capitalismo, pero sí en el sentido de transformarlo de manera bastante radical. Hablaba antes Alejandro de la cuestión social. Había que resolver la cuestión social. Había que de alguna manera hacer sentir a los sectores explotados que tenían una cabida dentro de la comunidad nacional y que la sociedad o el Estado sí eran capaces de hacerse cargo de algunos de sus problemas más acuciantes. Esos eran intervenciones que la oligarquía tradicional chilena jamás se había propuesto, ni siquiera se le había pasado por la mente, pero hubo sectores que tuvieron esa capacidad de darse cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando y de adelantarse un poco a los tiempos para tratar de salvar lo que fuera rescatable y, si el precio era renunciar a algunas cosas, hacerlo. Esa fue la genialidad de Arturo Alessandri como político. O sea, Alessandri era un político de viejo cuño, pertenecía a la oligarquía de la clase política tradicional, pero vio muy temprano de que si no se hacían cambios, el tipo que yo estoy tratando de resumir aquí, se iba a hundir todo y capaz que terminara Chile como la Unión Soviética. Entonces, su genialidad política fue adelantarse a eso, hacer algunos cambios, lo suficientes para que todo no se hundiera, y después consolidar esos cambios siempre dentro de un país capitalista, en fin, y con unas diferencias de clase muy, muy importantes. Entonces, no es descartable que en este momento esté ocurriendo un fenómeno parecido en los sectores de poder político actuales. Que hayan personas que están mirando un poco más allá y que a lo mejor se dan cuenta que hay que hacer cambios más profundos. Pero, insisto, lo que también dijeron ustedes dos, la gran diferencia es que en esa anterior coyuntura crítica, digamos, habían sectores extrasistémicos que estaban fuera de los círculos de poder, que tuvieron la capacidad de organizarse como colectivo político, como organización política con una proyección más allá de la coyuntura inmediata, y tuvieron la capacidad de elaborar y levantar un programa, partiendo de bases muy precarias. Recabarren, uno dice, casi como una especie de semidios, pero Recabarren y la gente que formó el Partido Obrero Socialista, al principio eran como 50 en total. Y 10 años después de su fundación no eran tantos más, eran 500. Y que se movían dentro de la precariedad material más absoluta, porque era gente muy pobre, eran trabajadores que en un periodo donde la pobreza era mucho mayor, donde había mucho menos protecciones sociales, donde sus recursos eran mucho más limitados, y así todos fueron capaces de armarse orgánicamente como partido. Pongo el caso de Recabarren como ejemplo, podría poner otro, y levantar un programa, y esa locura, esa volada que al principio la derecha ni siquiera la tomaba muy en cuenta, porque eran como 4 locos que estaban gritando en una esquina, esa volada que partió con 4 locos terminó en La Moneda, el 4 de noviembre de 1970. Entonces yo digo que ahí hay una experiencia histórica de la cual deberíamos aprender y deberíamos tratar de estar a la altura, no digo de recabar, ¿no? A lo mejor es mucho pedir, pero por lo menos de avanzar en esa dirección. Y lograr esa articulación que todos ustedes dicen, lograr esa confluencia y lograr esas definiciones programáticas que sean capaces de convocar a sectores más amplios de la sociedad y, quién sabe, pues a lo mejor en 50 años más vamos a estar en La Moneda, ¿no? Gracias, Julio. Bueno, gracias a todos por participar. Antes de que se retiren digitalmente, quiero pasar el avisito de que la próxima semana tenemos el 4º conversatorio, cuyo tema va a ser reflexiones constitucionales en economía y actual coyuntura de crisis,
El invitado es Raúl González Meyer, economista de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Lovaina. Así que para que lo tengamos presente, van a recibir por supuesto la invitación, pero quedan todos cordialmente desde ya invitados. Muchas gracias Julio, muchas gracias Berito, y gracias a todos, compañeras, compañeros, amigos. Gracias Julio, Aquí estamos por la en intervención. contacto. Y nos vemos en la moneda 50 años más. Si es que hay moneda, porque capaz que va a haber pura tarjeta de crédito. Tampoco empiezan a aparecer todas las expectativas. Sí. Chao. Chao. Chao, Manuel. Chao. Chao, Mauricio. Y a ver, ve ahí en el chat te puse una cosita ahí. Me pusiste el correo. Sí. Y el WhatsApp para que... Te voy a escribir para que hablemos. Perfecto, dale. Gusto de Así verte. que te comparto. Un abrazo, hermano. Dale. Eso menos.